¿Me escuchan o no? Allá en la ceja. No escucho. Llegó Daniel, ya podemos empezar. Pipe, pero nos vamos a quedar así, yo creo, sin video un rato al menos, porque la señal está como bajita. Ahorita si se mejora les prendemos cámara. Yo tengo un cable de Ethernet largo, te lo puedo pasar para que te conectes 20 megas, puede ser, como de 10 metros o más. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, porque nos has reunido, Señor, para ser partícipes de tu conocimiento y revelación. Te pedimos para que abras nuestros corazones y no solamente tengamos un conocimiento y esto nos dé como un contentillo racional. No queremos darle contento a la razón simplemente con este estudio, Padre. Queremos es conocer cuál es tu revelación para estar más agradecidos, para estar más contentos contigo por el llamamiento que nos has hecho, Señor, a ser partícipes de tu reino y poder ser más efectivos, Padre, porque entre más revelación, Señor, más gratitud también vamos a tener contigo, y esa gratitud la tenemos que reflejar en amor por los demás. No hay otra salida, no hay otra opción, Señor. Esa es la unión, eso es lo que nos has llamado a hacer, y por eso estamos acá, Padre. Que podamos poner todo aquello que aprendamos por obras, bajar de la mente al corazón, y que no se diga aquí alguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, Señor, no permita que permanezca en nuestras mentes, mas si es para edificar, consolar, Señor, y dar frutos, entonces que permanezca en nuestras manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos al capítulo 11, Aleja, ¿cierto? Sí, versículo 2, Isaías 11, 12. 11:11. 11, 12. Y brotará un retoño, igual voy a leerlo todo para contextualizar, ¿vale? Gracias, Aleja. Y brotará un retoño del tronco de José, o Jesé. ¿Estamos ahí? Sí. Isaías 11. Hasta juiciosito. Pablo, una pregunta rápida. Es que ayer me mandaron un audio y era un señor que decía como debemos estar repitiendo el Padre Nuestro, pero el mismo Jesús dice, y pues como que se orará así, y dice el Padre Nuestro. Eso... No, el Padre Nuestro, hago un paréntesis a una pregunta que Sari me está haciendo, que escuchó algo sobre no repetir el Padre Nuestro que estaba explicando alguien, ¿cierto? El Padre Nuestro es una pedagogía de oración. Si yo lo quiero repetir, va y venga, está bien. Pero el sentido del Padre Nuestro es enseñarnos el modelo de conexión con Dios, del cielo, reconocimiento y el sabernos necesitados. Primero reconocer a Dios y después perdón de pecados o pedir perdón, nuestras necesidades y hágale. Es como una especie de pedagogía de oración. Si nos vamos a poner a explicar el Padre Nuestro, aquí nos quedamos por ahí 2 horas. Pero vale la pena, pues, si lo quiere repetir como un acto de devoción, no tiene ningún problema. Ay, ¿usted por qué repite si ve? Problema de usted, si usted se relaciona con Dios repitiendo cosas. Pero mire los frutos del que repite y mire los frutos suyos, y ahí vas a ver quién es más cristiano. Bien. Y brotará un retoño del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. ¿Qué es? 11 o 11.2. Estoy leyendo el 11.1 para entrar en contexto. Están elevados, Pablo. Sí. Pero ya está escuchando. No, él dijo, voy a volver a leer todo. Todo el 11, todo el capítulo 11. No, pero Dijo 11 hoy, no voy a leer todo. Pero él dijo que se va a volver a leer todo. Esta palabra retoño del tronco es como si el Isaías estuviese viendo, y él parecía mucho tener esta imagen, como si el pueblo de Israel fuera un tronco estéril. Como cuando ustedes han visto que uno tiene una matica y se le empieza a dañar, entonces uno la corta y queda un retoñito, queda un tronquito, muy feíto, pero después usted lo empieza a mojar y de ese tronco sale un retoñito, de ese tronco que parecía estéril y muerto. Sale un retoñito y cuando menos piensas ya otra vez la planta comienza a florecer. Esta es la figura que está utilizando Isaías
para manifestar lo que es el linaje davídico, lo que es toda la genealogía y la ascendencia del rey David. El rey David es un tronco que está seco, estéril, no está dando reyes buenos. Dicen que Ezequías, los que son defensores de que el Mesías que hablan o esa persona sobre la cual posaban el Espíritu Santo y los demás 6 espíritus era el rey Ezequías. Algunos son defensores de esa teoría. De hecho, muchos judíos defienden la teoría que efectivamente de quienes se está hablando en Isaías capítulo 9 y el siervo de Dios y este hombre que dicen que sobre el cual están los espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios, es el rey Ezequías. Sabemos que Ezequías se equivocó muchas veces, incluso hizo pactos que no eran convenientes. No podría posar sobre él ese espíritu. Además, los mismos espíritus que hablan de Dios en él son los que se posaron sobre muchos de los ancianos de Israel cuando ellos pasaron a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando Dios hizo que muchos comenzaran a profetizar, ancianos? No solamente Moisés, sino que todos a viva voz, ancianos, empezaron a profetizar y a pronunciar los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Pablo, Ezequías fue el que, después de ese linaje, más adelante fue el que mandó quemar todos los templos de los ídolos, fue el que retomó como otra vez las costumbres de Israel cuando estaban tan perdidas. Por eso hablan que él es como el bueno, pero no necesariamente se refería a él. Primero porque no era el tiempo, ¿cierto? Ya el hijo de Isaías ya estaba grande cuando dijo la profecía, y él decía, cuando el niño esté como con esas voces, cumpla más o menos 2 años, y el de él ya estaba grande, o sea que no entra, no encaja. El caso es que todos estos reyes eran como ese mismo tronco seco, pero de ese tronco seco Dios va a hacer que nazca una flor, algo vivo, algo nuevo, un retoño de ese tronco estéril. Y ese vástago, ese retoño, es el Mesías, sobre el que reposará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Dios. Y su respirar será en el temor de Dios. No juzgará por vista de ojo ni arguirá por oídas de oídos, ya explicamos eso la vez pasada, sino que juzgará en justicia al pobre y en equidad al humilde de la tierra, y herirá al tirano con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el señor de su cintura. Sí, Señor. ¿Quién más sino Jesús? Este capítulo no lo vamos a leer, es el capítulo de la paz del reino mesiánico, donde habitará el lobo con el cordero y todo esto que es como un signo apocalíptico. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a pasar de largo eso. Ahora sí vamos a donde habíamos quedado. En aquel día, el renuevo de la raíz de Jesé se alzará como estandarte para los pueblos, y le buscarán las gentes, y será gloriosa su morada. En aquel día de nuevo, la mano del Señor redimirá el resto del pueblo, a lo que reste de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Senar, de Hamat y de las islas del mar. Ojo aquí con este capítulo. Este capítulo es como una especie de exabrupto, es como rompe con la línea que nos venía manejando el profeta. Aquí ya nos van a hablar, este pasaje nos va a hablar de Babilonia, de cuando ellos fueron liberados del destierro de Babilonia por manos de Ciro el persa. Ciro el persa fue el que venció, el que reunió a todos los medos, que eran unas tribus bárbaras de corte árabe, y esas tribus bárbaras se unen a los persas y terminan derrocando al imperio babilonio. Babilonia, la gran ramera, la gran civilización de la que nos habla tanto la Escritura y que incluso se nos menciona en Apocalipsis también, para mencionar como una ciudad que entre comillas parece muy civilizada, de muy buenas costumbres, pero que a la postre está completamente alejada de Dios, que ese aparente progreso material va en contravía de un progreso espiritual. Entonces aquí este pasaje nos está hablando de algo que va a ocurrir ya por allá en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando del año 538 antes de Cristo. Y Isaías
estaba profetizando más o menos para 200 o casi 300 años antes, ¿cierto? Entonces estamos hablando del 735-38 a una profecía ya mucho más, digámoslo así, mucho más cercana a la venida del Mesías y que no tenía nada que ver. O sea que cuando Isaías estaba profetizando esto, los que lo estaban escuchando no iban a entender nada. Porque están en un conflicto con los asirios en estos momentos. Los asirios fueron derrotados por los babilonios. Y él les está hablando de la caída de Babilonia, cuando Babilonia en esos momentos no era el gran imperio, sino que el imperio eran los asirios, el imperio reinante. Entonces este pasaje está como fuera de esa línea temporal y cronológica que viene manejando Isaías. Pero igual pues vamos a irla escudriñando. En aquel día el renuevo de la raíz de Jesé se alzará como estandarte para los pueblos, y le buscarán las gentes, y será gloriosa su morada. En aquel día de nuevo la mano del Señor redimirá el resto del pueblo, a lo que reste de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sanar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará su estandarte en las naciones, y reunirá a los dispersos de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces, bien, este pasaje se sobreentiende en dos contextos. Uno es la libertad del cautiverio de los babilonios. Cuando llega Ciro el persa y entra a la ciudad amurallada de Babilonia y le abren las puertas porque ellos se rinden. La ciudad de Babilonia se rinde, entonces no hay como una confrontación muy fuerte. De hecho, Ciro el persa fue conocido como uno de los reyes más benévolos, en el sentido en que él llegaba y mostraba los dientes, hacía que la gente se rindiera y después los ponía a tributar, y respetaba incluso, deponía al rey de turno y podía poner al sucesor, o sea al hijo y eso, pero en un grado de subordinación al conquistador. Ese era Ciro el persa, y es del que nos están hablando acá. Ciro el persa, cuando los judíos están en Babilonia, les da la salida, e incluso les devuelve todo el ornamento del templo de Jerusalén, todo el oro, los candelabros, la menorá, le devuelve todos los instrumentos, las copas, se los entregan a los judíos y ellos se devuelven a Jerusalén, a Israel, y allá vuelven a edificar el templo de Jerusalén. Entonces nos están hablando en ese sentido se van a reunir todas las naciones, otra vez van a volver. Toda esa dispersión que hicieron los asirios, los babilonios, los pueblos circunvecinos que tenían parte de la población judía, ese remanente va a volver. Ese restico va a volver a la tierra prometida. Ese es el sentido. Pero también podemos ver acá un signo mesiánico. Un signo mesiánico. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos la carta a los romanos? Que el apóstol Pablo hablaba que Dios le había revelado un gran misterio, y era que en algún momento el pueblo judío que tenía endurecido su corazón, Dios le iba a permitir ingresar a esa gloria o a esa gracia. Y él decía, he aquí que yo les revelo aquí un misterio, ¿cierto? Para que los cristianos no nos jactemos de que nosotros somos hijos de Dios y que disfrutamos las mieles del Espíritu Santo, y que los judíos se quedaron esperando el Mesías que nosotros ya sabemos quién es. Entonces, para que el cristiano no se jacte, venga Señor, espere un momento, que lo que fue por ellos, el oprobio que ellos están recibiendo, va a ser transformado en gloria. Porque si la cerrazón de su corazón fue la salvación de ustedes, ¿cómo será cuando ellos se conviertan? ¿Cómo será la gloria para ese pueblo cuando se conviertan? Haciendo como una comparación muy bonita. En esa comparación él nos está mostrando, y tiene que ver con este texto. Es decir, en algún momento Dios va a llamar a todos los que son suyos de la tierra cuando llegue el Mesías, cuando llegue la parucía, cuando aparezca nuestro Señor nuevamente y llame a su iglesia, a su esposa, y se le manifieste a los judíos en la forma que se les tiene que manifestar, o en los que han conservado la tradición y han sido responsables a su tradición y están esperando un Mesías. Y en esa segunda venida Él se les va a revelar, y ahí se va a cumplir esta palabra, y serán de todas partes de la tierra. Hay un movimiento en estos momentos que nace desde Israel, es una política de Estado de Israel en recuperar y repatriar a todos los judíos dispersos,
¿cierto? Por toda la tierra. Entonces todos estos asentamientos que están haciendo, que generan tanto caos con la tierra de Palestina, en estos momentos es en atención a ellos poder construir para toda la gente que está llegando y retornando a Israel, en atención a esta promesa. Hay muchos judíos que ellos dicen, todo judío de verdad tiene que volver a la tierra de Israel porque es un mandato, ¿ya? Es una profecía. Y entre más rápido nosotros volvamos, más estamos acelerando la venida del Mesías. Muchos piensan de esa forma. Entonces, el retorno de los despatriados, de los dispersos de todo el mundo de Israel, va a acelerar, hablé como puertorriqueño, los tiempos de Dios. Acelera los tiempos de Dios. Entonces, miren que esto es bien interesante, que estas profecías todavía siguen teniendo vigencia y en el corazón del judío esto sigue haciendo eco. Ellos no tienen su Mesías todavía, ellos están esperando un hombre que tenga todas estas capacidades de las que nos está hablando Isaías para gobernar. Pero solo va a ocurrir cuando todas estas condiciones se estén dando. Así sea que las hagan artificiosamente, como la construcción de un templo y una cantidad de cosas. Obviamente nosotros sabemos que ese templo ya no tendría sentido. Y dice, verso 13, y cesará la envidia de Efraín, y serán destruidos los enemigos de Judá, y Judá no será más enemigo de Efraín. Es decir, va a llegar un momento de integración nacional. Ya esa división entre Judá sur e Israel norte se va a apaciguar, y se van a reconocer otra vez normales, teocracia, otra vez Dios nos va a gobernar, y vamos a ser un pueblo que vamos a andar con el estandarte de Dios, un pueblo de sacerdotes. Porque definitivamente el oficio y el mandato del pueblo de Israel, o la razón de ser del pueblo de Israel es ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que enseñe cuál es la voluntad de Dios. Ese es el mandato. Y serán destruidos los enemigos de Judá, y Judá no será más enemigo de Efraín. Y se alzarán contra las costas de los filisteos a occidente. Y se alzarán contra la costa de los filisteos a occidente. Versículo que varias corrientes políticas y doctrinales que tienen vigencia actual utilizan para referirse a que toda la costa de Palestina, ¿cierto? Toda esa, lo que se llama la franja de Gaza, les pertenece a ellos. Es que esto nos pertenece y nosotros nos tenemos que extender allá. Los asentamientos para nosotros, no, nosotros estamos cumpliendo lo que Dios dijo, ¿cierto? Aquí no hay problema. Lo que pasa es que se empezó a meter la ONU, llegó Inglaterra y nos puso unas medidas, pero eso son naciones aparte. Una cosa es lo que Dios diga, y esa es la pelea, ¿no? Y algunas naciones árabes que no tienen simpatías con Israel también aprovechan de eso, de esas coyunturas para apoyar ciertos movimientos. Y bueno, pues no vamos a hablar de geopolítica. No importa si en la media dice Oriente. ¿Cómo? No importa si en la media dice Oriente, pues supongo que no tiene relevancia, sino que... No, dice Occidente. Oriente. Al occidente. Dice los dos, filisteos al occidente y saquearán también a los de Oriente. Ah, sí. Occidente, Oriente, sí. Ah, sí. Filisteos, toda la franja de Gaza. ¿Quiénes son ¿Cuál los es hijos esa? de Oriente? Pablo. Es el pueblo filisteo. Los hijos de Oriente. Léeme tu traducción. Caerán a occidente sobre las costas de los filisteos, y juntos saquearán a los hijos de Oriente. ¿Quiénes son los hijos de Oriente? Los hijos de Oriente pueden ser, en este caso, los pueblos transjordanos, ¿cierto? Pueden ser los Moab, los moabitas y todos los que están del otro lado del Jordán, que viene siendo el Oriente, ¿cierto? ¿Cuáles son los pueblos orientales? Ellos. ¿Y cuáles son más orientales todavía? Ya siguen los sirios, más orientales que los sirios, Babilonia, más orientales que Babilonia, váyase para los persas, más orientales, la India y todo eso, toda Asia Mayor. Bien. Sí, debe ser Moab y Edom, porque después dice Edom y Moab les servirán. Ah, ahí está. Son los transjordanos. Y los hijos de Amón les estarán sujetos. Y les sacará Dios la lengua del mar de Egipto. Les secará. Y les secará, perdón. Eso sería muy extraño. Sacarán la lengua, ¿no? ¿Por qué? Señales en el cielo se han visto.
Y levantará su mano sobre el río con el terror de su soplo, y herirá sus 7 brazos que podrán pasarse a seco. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿A qué pueblo? Pueblo de Israel. No, ¿a qué pueblo lo de los 7 brazos? Egipto. A Egipto, a los deltas del Nilo se está refiriendo. Una manera pues de hablar de la desolación. Y abrirá camino a los restos de su pueblo, a los que quedarán de Asur, como los abrió para Israel el día de su salida de Egipto. Es decir, una intervención de Dios a favor de una nueva liberación. Entonces, tenemos alcance mesiánico por un lado, y también tenemos un alcance que ocurrió, pero estamos hablando de más de 200 años después. O sea que en el momento en que él tuvo la revelación, esta profecía no tenía sentido para ellos, ¿no? Muchos críticos. ¿A qué se refiere con 7 brazos? Los deltas del Nilo. A Las ramificaciones por las cuales llegan al mar Mediterráneo, el río Nilo. Hay una, si vos podés, puede haber dos corrientes de interpretación. Una, refiriéndose, porque estaban hablando de Egipto, y los deltas del Nilo y la gobernación y el gobierno sobre los hijos de Amón. La otra también puede ser sobre los pueblos orientales y sobre los canales del río Tigris y el Éufrates, también puede ser. Pero es incierto, ¿cierto? No sabemos. Pero es que sería muy brusco el cambio, porque ya sería el norte, ¿no? Exactamente. Y como venía hablando de Egipto, entonces uno hace la suposición, pero también podría ser los canales que corrían a las ciudades a través del río Tigris y el río Éufrates, que se conocían como los 7 canales. Entonces también podría referirse a eso. De hecho, hay muchas de las ciudades que vamos a ver en este capítulo de Isaías que arqueológicamente son indeterminadas, no sabemos dónde estaban situadas. Por más que uno estudie arqueología, busque y rebusque, hay ciudades que se perdieron en simplemente ser nombradas en la escritura y ya, y no sabemos dónde están. Hacemos suposiciones, pero no sabemos a ciencia cierta. Entonces por eso Marta, por esa dificultad que tú estabas percibiendo ahí, por eso quería leer el libro de Crónicas, para contextualizar. Te estábamos esperando. Gracias. Miren esto, capítulo 12. Otra profecía que no está sincronizada con el momento, digámoslo así, en el cual estaba profetizando Isaías. Y aquel día dirás: yo te alabo, Dios, porque tú te irritaste contra mí, pero se aplacó tu cólera. Recuerden que a veces cuando Dios actuaba en el pueblo, al igual que cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y pasan a la península sinaítica, él hace un cántico. Él empieza Éxodo con un cántico, ¿recuerdan? Que se llama Cántico de Moisés, y es muy bonito, como agradeciendo a Dios que lo sacó de la esclavitud. Esto es como replicando un poco ese mismo Cántico de Moisés, pero versión año 538. Y aquel día dirás, cuando ellos fueron rescatados de la mano de los babilonios, y aquel día dirás: yo te alabo, Dios, porque te irritaste contra mí, pero se aplacó tu cólera. Es decir, ya es el momento de la emancipación, la liberación, y me has consolado. Les devolvió la tierra, les devolvió incluso con creces, porque ellos habían conseguido trabajos y cosas en Babilonia, y muchos prosperaron allí, entonces llegaron con cosas. Y empezó otra vez como una especie de levantamiento de esa nación de Israel. Este es el Dios de mi salvación, en Él confío y nada temo, porque mi fuerza y mi canto es Dios. Él ha sido para mí la salud. Sacaréis con alegría el agua de las fuentes de la salud, y iréis aquel día. Alabad a Dios, cantad su nombre, pregonad sus obras en medio de los pueblos, proclamad su nombre, es sublime. Cantad a Dios, que hace cosas grandes, que lo sepa toda la tierra. Exulta, jubila, moradora de Sión,
porque grande es en medio de vosotros el Santo de Israel. Esta expresión Santo de Israel es muy característica de Isaías. Es Isaías el que la utiliza en toda la escritura. Y hay muchos cánticos que son en atención a esto. ¿Nunca han escuchado? El Santo de Israel. Es porque esto es un cántico. Esto en verdad, si uno lo lee, esto tiene rima, tiene prosa, este cántico. Pues eso lo está diciendo es Isaías ahí, ¿cierto? Lo está diciendo porque está sintiendo como una moción del Espíritu que lo lleva a clamar un júbilo, como contando, miren, en ese día va a pasar esto. Un cántico de emoción y de agradecimiento. Este río al que se refiere, el agua de las fuentes de la salud, tiene que ver mucho con el concepto que ellos tenían de la purificación y de la purificación de las aguas que corrían. Y de alguna manera lleva relación con el bautismo, ¿cierto? Con esa inmersión en agua viva que el agua que pasa se lleva todo lo malo y quedo yo renovado. Y esa agua siempre está fluyendo. Entonces como que los va a volver a ese estado y a esa limpieza. A eso hace referencia, no como una agua milagrosa como la fuente de Siloé que ellos se sanaban, no, es otra cosa aparte. Esos son profecías que él va arrojando y que tenemos ahí compendiadas alrededor de 60 capítulos, entonces no necesariamente guardan ese orden cronológico para que no nos perdamos, y sino que simplemente vamos estudiando una por una y vamos viendo qué va diciendo el profeta. Y vamos con una máquina del tiempo bien rara, retrocediendo, adelantando y yendo al presente de Isaías y hasta nosotros y hasta el futuro también. Vuelve Babilonia a ser el eje central de Isaías. Okay. ¿Hablamos algo de Babilonia? Sí. Babilonia era una ciudad situada en un lugar que se llama el Fértil Creciente. El Fértil Creciente está ubicado actualmente en la zona que se llama el Golfo Pérsico. Actualmente lo más cercano a Babilonia es Irak. ¿Ya? Árabe totalmente. Árabe totalmente. Árabe, pero en ese tiempo no era árabe. En ese tiempo no era. Los árabes terminaron invadiendo allá. Pero en ese tiempo los persas, por ejemplo, no eran tan árabes. Los babilonios tampoco eran tan árabes, eran más semitas. Irak no era antes tan árabe, pues ni Irán. No, eso después a través de las invasiones de los medos y los persas, ellos empezaron a invadir, los medos sí, después tribus de beduinos, va pasando el tiempo, entonces nosotros ya los identificamos a ellos como muy árabes, ¿cierto? Muy de tipo árabe. Pero ellos tenían ciertas combinaciones, incluso la raza aria proviene de Irán. Lo que llama la raza aria, que Hitler decía que la raza aria, Los blancos. la verdad, no necesariamente los blancos, pero la verdad, la raza aria original es iraní. Lo que pasa es que Hitler empleaba mal el término ario, porque él utilizaba el término ario a través de unas concepciones teosóficas y de unas cosas medio gnósticas y esotéricas que no tienen nada que ver con verdadera historia. Ario no es escandinavo, ario no es vikingo. El término ario viene más bien de Irán, pero había nombres, eran de una contextura. Si uno ve, por ejemplo, los frescos o los muros de los museos en Bagdad o en Irak, los hombres eran hombres de características semitas, eran barbados, entonces sí tenían ciertas características semitas, pero también, según escritos, según cosas, habían muchos ojos con ojos claros, pero con pieles más aceitunadas, pues no eran tampoco vikingos. Ya después se mezclaron y ya son lo que son ahora, pero muy lejos del Babilonio antiguo. Lo mismo que Egipto, si vos vas a Egipto ahora, son puros árabes, pero los egipcios que trabajaron digámoslo así, en la época de los faraones, Tutmosis, Ramsés, Akenatón y todos ellos, eran fenotípicamente muy diferentes al egipcio de ahora. Muy diferentes. Bien, entonces Babilonia fue una ciudad que, digámoslo así, que comenzó a crecer debido a la productividad que había entre el Tigris y el Éufrates. En ese Fértil Creciente, en la época de las lluvias era fácil cosechar, y como eran explanaciones no tenían dificultad. Allá ellos toman todo este acervo de tecnología pues precaria de los sumerios,
que fueron el imperio que antecedió a los asirios y a los babilonios. Ellos toman todo esto de los sumerios, las matemáticas, la religión de los sumerios y todo esto, hacen su propia religión y comienzan a fortalecerse. Tenían una religión y un panteón bien interesante. Hay muchas de las religiones o de las sectas ocultistas o movimientos tipo masónico que utilizan nombres e incluso, digámoslo así, como aparte de la mitología de Babilonia. Los mismos nombres, los mismos dioses, y les ponen nombres a sus departamentos, a sus centros de reunión. Y estos babilonios también, aparte de eso, tenían la facultad de construir supremamente alto. Es decir, para ellos las edificaciones altas simbolizaban como estamos más cerquita a Dios. A estas edificaciones altas que ellos construían, ellos lo hacían como en forma piramidal, como por etapas. Y a estas edificaciones tipo pirámides, como por capas, se les llamaban sigurats. En estos sigurats era donde vivían los sacerdotes, y los sacerdotes cobraban y eran de la clase más favorecida, incluso con unas prostitutas que ellos tenían que se ofrecían para los dioses. Y de esa manera captaban dinero. A eso se le llamaba la prostitución sagrada, y ellos se tatuaban para esos dioses. Los babilonios también tenían, muchos de los nombres babilonios son heredados a los israelitas. De hecho, el término que lo estábamos hablando en la visión de Isaías, el término querub o querubín, es un término que proviene del antiguo sumerio y del babilonio. ¿Por qué Querub. era tan importante Babilonia entonces ahí? Porque han sido varias sucesión de imperios. A través de Oriente han habido una sucesión de imperios. Primero los sumerios, los que se inventaron la rueda, parte de las matemáticas, situaciones agrícolas y una cantidad de cosas. Después llegaron los babilonios, después llegaron los asirios y después llegaron los babilonios. ¿Sí me hago entender? Fueron imperios. El imperio del momento era el que daba de qué hablar. Y en ese momento era de Babilonia. Recuerden de dónde salió Abraham. Ur y Caldea es Sumeria. Caldea se le conocía a esa región. Sumeria, entonces Abraham era sumerio. Pero es que Abraham Dios lo apartó y lo llevó a Canaán. Lo llevó de extremo a extremo. Y allá formó el pueblo de Israel. ¿A través de quién? De un sumerio. Entonces en la época de Abraham en Génesis se habla de Sumeria. Se habla de los caldeos. En la época, por ejemplo, de Jacob, se habla de Egipto, que era el imperio en esos momentos, el más grande. Cuando Egipto empezó a decrecer, empezó a crecer Asiria. Entonces, ¿de quién habla los profetas? De los asirios. Cuando Asiria comienza a decrecer, porque los babilonios acaban con Nínive, que era la capital de Asiria, entonces, ¿de quién van a hablar los profetas? De los babilonios. Y cuando los babilonios son gobernados por los medos y los persas, ¿de quién va a hablar Daniel en las profecías? De los persas, que siempre querían gobernar todo, eran los imperios. Y después, ¿de quién van a hablar, por ejemplo, Malaquías o el libro de los Macabeos? De los griegos, de los Ptolomeos y los Seleucidas, y los Lágidas y todos los imperios que se fueron segregando. Y después en los evangelios, ¿de qué imperio se va a hablar? Del imperio romano. Por eso se hablaba de ellos. Es que es como la ciudad de moda. El imperio. El imperio de moda. Cuando hablan de los sacerdotes, hablan de los mismos sacerdotes que yo ahora conozco como En lo absoluto. Esos sacerdotes que vos ahora conoces y que todos conocemos empezaron a salir por allá en el siglo IV, o sea, 400 años después de Cristo. Y el término sacerdote empezó a utilizarse mucho tiempo después también. Antes se les llamaba maestros, se les llamaba evangelistas, se les llamaba servidores o cristianos o obispos. El primer término para determinar una jerarquía eclesial fue servidor o presbítero, obispo, que presbítero es anciano, y obispo, y los apóstoles.
Eran como las categorías de acuerdo al tipo de servicio, ni siquiera la importancia. Porque la importancia era servir. Y ya, no había nadie más importante. Bien. Me perdí. ¿Dónde vamos? Yo aterrizo. Empezar el 13. Dame pistas, Ari. Okay. El 13-1. Ah, ok. Oráculo sobre Babilonia. Duro anunció contra Babilonia. Ajá. Revelado a Isaías, hijo de Amós. Ahí está bien. Gracias. Son súper diferentes las traducciones. Este oráculo, a veces en la escritura vamos a ver la palabra oráculo, y a veces oráculo es una amenaza, ¿cierto? Oráculo, cuando uno lee oráculo, por ejemplo, acá significa amenaza contra. Uno podría cambiar la palabra oráculo por amenaza. En otras oportunidades, de acuerdo al contexto, un oráculo es una respuesta de Dios a una consulta que el pueblo hace, ¿ya? En ese contexto, oráculo es amenaza. Casi siempre en el contexto de Isaías, oráculo de Dios sobre esto, es amenaza de Dios sobre esto. Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto. Es como si algo que les tenga que decir también. Exactamente. Entonces, en ese sentido entendemos oráculo en Isaías. Sí. ¿Alguien está diciendo algo en la ceja? Estaba pensando, pero no. Mándalo a un perrito. Alzad bandera sobre lo alto de un monte desnudo, gritadles, hacedles señas con las manos para que entren por las puertas de los príncipes. Babilonia era considerada por tener una puerta grande, una puerta gigantesca con dos estatuas, como de leones, alados, ¿ya? Incluso hay parte de eso en los museos, hay fragmentos de esa puerta en los museos, y se pueden ver como unos leones con cara de hombres barbados, súper grandes. Y ellos custodiaban las murallas, que eran como esos dos pilares. Aquí nos están describiendo Isaías una profecía llena de colores. ¿Y cuáles son los colores? El imperio persa, que está cayendo por las montañas, que van a dar directamente a Babilonia, a la ciudad, la están sitiando. Están cayendo en montoneras a la ciudad. Esa era la puerta de los príncipes, ese portón de Babilonia. Yo mando a mi ejército consagrado para la guerra. No se están refiriendo a Israel, se están refiriendo a Ciro el persa como un instrumento de Dios para el azote de Babilonia por tener a su pueblo. Es decir, en este caso, Ciro fue un instrumento de Dios. No es el pueblo de Israel el que están hablando acá como consagrado. Aunque puede parecer, no lo es, porque es que ellos en ese momento estaban cautivos. Ellos no eran un ejército, dime. ¿Por qué Dios hace eso? Pues porque ¿quiénes son los que están en Babilonia que los quieren atacar? Los babilonios tomaron a los judíos, los desterraron de su tierra, ¿cierto? Como que lleguen los venezolanos en esos momentos y nos lleven a todos para allá y dejen esta tierra vacía. Y nos lleven a trabajar forzadamente allá y a ser peones y esclavos. Los judíos terminaron en Babilonia así. ¿Qué pasa? Los babilonios tenían un enemigo que fue creciendo, que fueron los medos, que eran tribus cercanas. Esas tribus hicieron una alianza con los persas en cabeza de Ciro. Ciro logra unir a esas tribus y entonces se van esas tribus llamados los medos o los medios con los persas. Unidas con esa coalición se van a sitiar a Babilonia, no para rescatar a los judíos. Ellos simplemente era para conquistarlos. Pero sin saberlo estaban siendo un instrumento de la voluntad de Dios para rescatar a su pueblo. Y eso es lo que nos está profetizando acá Isaías, esto que va a pasar, que en el momento en que lo profetizó pues no había ocurrido. Y con eso consolaba al pueblo que estaba oprimido en Babilonia. Yo mando a mi ejército consagrado para la guerra y llamo a mis valientes para ejecutar mi ira, a los que triunfan para mi gloria. Murmullo de muchedumbres en los montes, refiriéndose a todo el ejército allá listo para acechar a la presa que era la ciudad amurallada. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, que estaban más en Nínive, pero bueno.
Murmullo de muchedumbres en los montes, ruido de muchas gentes, de reinos, de gentes reunidas. Este ruido de muchas gentes, de reinos, de gentes reunidas, se está refiriendo a la plaza central de Babilonia, donde estaba toda la gente en una ciudad cosmopolita. Era una ciudad que todo el mundo quería ir allá, porque era donde estaba el centro cultural de la época. Era como todos ahora queriendo ir a Harvard, a Estados Unidos. Si usted va a Miami, usted no sabe que todos son latinos, usted ve judíos, usted ve gente de todas partes. Igualmente era Babilonia, veía gente de todas partes y empiezan a preguntarse y a asustarse dentro de la plaza. Eso es lo que él está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cerraron las puertas? Es más o menos como el contexto. Dios de los ejércitos revista al ejército que va a combatir. Viene de tierra lejana, de los confines de los cielos. Dios con los instrumentos de su furor para asolar toda la tierra. ¿Quiénes son los instrumentos de su furor? Ajá. Ciro el persa, los medos y los persas. Los asirios ya estaban en estos momentos ya perdidos, ya estaban derrocados. Verso 6, ¿verdad? Sí. Lamentaos que se acerca el día de Dios, que vendrá como azote del Todopoderoso, y desfallecerán todos los brazos y celarán todos los corazones de los hombres. Se llenarán de terror y de angustia, y de dolor se retorcerán como parturienta. Se mirarán con estupor unos a otros y se encenderán en llamas sus rostros. Ved que se acerca el día de Dios, y cruel, con cólera y furor ardiente, para hacer de la tierra un desierto y exterminar a los pecadores. Las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se esconderá en naciendo, y la luna no hará brillar su luz. Yo castigaré al mundo por sus crímenes, y a los malvados por sus iniquidades. Yo haré cesar la insolencia de los soberbios, y abatiré la altivez de los opresores. Yo haré que sean los hombres más escasos que el oro fino, más que el oro de Ofir. Yo haré estremecer a los cielos y temblará la tierra en su lugar ante la indignación de Dios de los ejércitos, el día del furor de su ira. Este pasaje, si uno ve, tiene como un contexto demasiado escatológico, demasiado apocalíptico, sí, ¿cierto? Ya no está hablando como de lo mismo. Pero a su vez está hablando de lo mismo, está hablando de la desolación que va a haber y el por qué, cuál es el sentido de todo este castigo. El sentido de todo este castigo es el pecado. ¿O por qué ocurren todas estas cosas? Nada más y nada menos porque el hombre se alejó de Dios. Y es una manera siempre muy colorista del autor de pintarnos las estrellas cayendo y todo eso, pero no es que en ese tiempo pasó todo eso, no. Simplemente que va a haber dolor y va a haber sufrimiento en ese contexto en el que a un pueblo le va a caer toda la cólera de Dios. ¿A qué pueblo? Al babilonio. Y habla aquí de una tierra que es el oro de Ofir, que se menciona también en Génesis, esta ciudad de Ofir. Pero algunos la identifican con Yemen, que queda más en el África, otros la identifican con una parte como de Israel hacia el norte, otros identifican Ofir con casi que como una especie de ciudad como que no existía, o una caleta que tenía el rey Salomón. Eso se ha dicho de todo. Pero efectivamente Salomón recibía oro de Ofir y cosas de Ofir. Eso dicen cuando uno lee Reyes. Pero arqueológicamente hay un debate de dónde quedaba. No se sabe. Verso 14. Entonces, como sierva asustadiza, como oveja sin pastor, se irá cada uno a su pueblo. ¿A quiénes se está refiriendo? Estamos en Babilonia. A los habitantes de Babilonia. A los que no eran de esa tierra, pero estaban de visita, o estaban allá, o estaban estudiando en alguna universidad, o estaban pagando semestre allá, o estaban por cosas de negocios. Esos son los que van a empezar a correr, porque se les acabó la minita de oro, la ciudad en la que habían depositado su confianza. Pare de contar. No, es que si yo no saco la visa para Estados Unidos, si yo no hago esto, es que aquí no hay futuro, pero allá sí. Cuando usted pone su esperanza en otra cosa que no sea Dios, olvídese. Entonces, como sierva asustadiza, como oveja sin pastor, se irá cada uno a su pueblo, huirá cada uno a su tierra. Cuantos fueren habidos serán degollados, cuantos fueren tomados caerán a la espada. Sus hijos serán estrellados a sus ojos, sus casas incendiadas, sus mujeres violadas. Están describiendo un asedio clásico de la época.
Aunque reitero, según los historiadores, Ciro el persa no pasó por espada a los babilonios, porque ellos se rindieron. Cuando vieron la ciudad ya que iba a caer, que no podían hacer nada y que las puertas no aguantaban, se rindieron. Entonces se les dio como la venia pues de seguir gobernando bajo el auspicio de Ciro el Grande, al nieto de Nabucodonosor. Yo despertaré contra ellos a los medos, que no se cuidan de la plata, que no codician el oro. Es decir, a ese pueblo que no lo pueden comprar con una especie de cuotilla, o venga hermano, hagamos aquí, amnistiemos esta situación, si usted no me ataca entonces yo le tributo. Los babilonios, a los persas no les importaba, ellos no los podían comprar, era gente desprendida, eran personas de tribu. Y a los arcos aplastarán a los mancebos, y no harán gracia al fruto del vientre, ni tendrán sus ojos piedad de los niños. Entonces Babilonia, la flor de los reinos, ornamento de la soberbia de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó. No volverá jamás a ser habitada, ni poblada en los siglos venideros. No alzará allí el árabe su tienda, ni se apacentará allí los ganados. Mire que nos diferencian el ciudadano babilonio del árabe. El árabe era el de tribu, que habitaba, iba de caravana en caravana con sus camellos y habitaba en los desiertos. ¿Y eso fue verdad? ¿Ya no fue Eso fue verdad. Destruida Babilonia, no volvió a ser reedificada. Y han tratado de levantarla, pero no han podido. Ah, pero es que eso ya es un mandato de Dios. Es una sentencia ya. Sí, ya. Y hasta la fecha, señores, hasta la fecha. ¿Dónde queda ese terreno desolado ahora? Hay un San Hussein intentó reconstruir eso antes de que entrara a Estados Unidos. Intentó reconstruirlo para hacer como una especie de Disneylandia arqueológico. Ajá. Y ahora ISIS acabó con un montón de esas ruinas. Lo arrasó. Sí. O sea, como que cada Qué hacer pesar. algo, pasa algo y no lo... Bueno, No pueden hacer nada ya. Da pesar porque hay cosas arqueológicas muy bacanas de ver. Pero yo creo que ya ni quedó eso porque ISIS sí. No, y empezaron a traficar. Hay un tráfico negro. ISIS comenzó a traficar. A ver, y ellos parte de lo que se financian es de arqueologías en el mercado negro, de piezas arqueológicas y de saqueos. Y han encontrado cosas interesantes, pero que no van al caso. Muy, muy interesantes. Bien. No alzarán allí árabe su tienda, ni se apacentarán allí los ganados. Morarán allí las fieras, y los búhos llenarán su casa. Habitarán allí los avestruces, y harán allí los sátiros sus danzas. Alguien pensará como hay que los sátiros no, luego no son de la mitología griega. Es verdad que se refiere a eso. Aquellos hombrecillos Con astados al revés. y con paticas de carnero, Así se acaban las películas. que eran muy, muy característicos, pues, como eran muy pervertidos. Era como el medio bufónico. ¿Cómo? Medio bufónico. Sí, no, pero más que todo representaban como la fertilidad. Y eran medio pervertidos ellos en la mitología griega. Pero esos no son los de la mitología griega, ¿ya? Sátiros. Aquí Sátiro está utilizando como quien utiliza un término mitológico para describir un estado de cosas, para colorearlo, ¿cierto? Una palabra fantasiosa para colorear algo. Entonces algunos dicen, no, pero es que la Biblia dice que existían los sátiros. Ve, ahí está. sátiros peludos. Bien, para las traducciones que dicen cabra, recordemos un texto en el que eso es en el Éxodo. Cuando Moisés está dando las leyes, recuerden ustedes que él decía que enviaran un cabrito a Azazel. ¿Recuerdan ustedes? A Azazel. Que uno era para el sacrificio. Y que le ponían el moñito. Y el otro se soltaba al desierto. A Azazel. Sí. Okay. Entonces él está diciendo que esto es lo mismo. Azazel en algunas mitologías o en algunas doctrinas, algunas personas les dio por decir que Azazel era un demonio o un ángel caído. ¿Por qué? Pero eso no sale de la nada.
porque en el libro de Enoc hay algún ángel caído, uno de los vigilantes es de nombre Azazel. Entonces de ahí parte que este Azazel era como un ángel caído a que ellos le daban un sacrificio. Pero si uno va a la etimología del hebreo del término Azazel, significa de cabro, pues de cabra rechazada. Eran dos cabras, una... Exactamente. Entonces, si usted le pregunta a un judío qué es Azazel, un ángel caído, el judío se te va a reír y va a decir, no, pero es que literalmente significa cabra rechazada. cabra rechazada. Entonces es como el rito del cabrito rechazado, que si vuelve es que Dios los perdonó, vagando por el desierto el que soltaban. Si volvía vivo era que Dios los había perdonado. Entonces ellos consiguen, no, eso se llama el rito de Azazel, no es un ser, sino que llama el rito de Azazel, del cabrito. Entonces aquí el término de sátiro tiene que ver con Azazel también, entonces por eso esas traducciones dicen de una vez cabritos, cabritos danzando. Pues que uno no, exactamente, entonces lo ponen como para no confundir a las personas con este término. Te hacen la vida fácil en esa traducción. La tuya, ¿qué dice? Cabrito también. La mía dice cabra salvaje. En ninguna dice sátiro. Sí, en la mía, sátiros peludos. Peludos y todos. Danzando. Cabras peludas. Podríamos, es más, tiene que ver con la cabrita, ¿cierto? Con ¿qué? 21. Pero entonces tiene que ver con la cabra rechazada. Con ese rito. No necesariamente. Yo me fui a ese pasaje por el término de cabra, ¿cierto? ¿Dice qué? Alimaña. Alimaña. Una valija por allá. Una limaña es cualquier de esos animales rastreros. No, Jerusalén. Una limaña es como un animal reptante. Es como un animal reptante. Claro. Hasta por allá le fue más. Alimaña es todo lo que repta, todo lo que se arrastra. Pero raro que diga la alimaña, la de Jerusalén ahí, raro, me parece raro. Capítulo 21. Sí. Allí se congregarán. Verso 21. Se llenarán sus casas de mochuelos. Allí morarán las avestruces. Y los sátiros brincarán allí. Ah, los sátiros. Sí. La tuya dice sátiro. En la mía Y es la monitora, imagínate. No, ¿qué esperan? Pero no me dijeron que el principio o el final. No, es de la mía. Para que la veas más completa. Ujú. Que quería participar. Recuerden ustedes que también en las escrituras se nos habla del leviatán y del basilisco, ¿cierto? Leviatán y basilisco. Behemoth también, que es como un draconio. Al mío dice dragón. ¿Mm? El mío dice dragones. ¿En dónde? Ahí, en donde ya decía sátira. ¿Dragones? Decía basilisco. Alimaña, dragón. Donde dice Alimaña dice dragones. Sí. Estamos en Isaías. Esa Biblia cuál es. Sagrada Biblia. Del pueblo católico. Es buena traducción. Esa Biblia está interesante. Sí. En sus palacios aullarán los chacales y los lobos en sus casas de recreo. Está para llegar su tiempo, no se alegrará mucho sus días. ¿Qué quiere decir con todos estos colores? No llegaron a Babilonia unos sátiros con flautines a danzar bajo el fuego, ¿cierto? No. Lo que ocurrió allá es que iba a haber desolación. Entonces él colorea con toda la, digámoslo así, con toda recuerden que este hombre era poeta. Isaías era poeta, Isaías era erudito, era un escribá de la corte. Entonces él tenía muchas figuras retóricas para expresar una desolación y Dios utilizaba todo lo que había en él para manifestarse. Dios utiliza todo lo que hay en ti para manifestarse. Dios utiliza todo, tu carácter, tu manera de ser, tu educación, tu forma de hablar, y Él se expresa. Dios respeta mucho como el don de profecía está sujeto al profeta. Por eso todos los profetas no tienen el mismo estilo de profecía. Si bien pueden decir la misma cosa, Isaías la colorea mucho para decirla, mientras que otros simplemente no. Son escuetos. Pero el sentido es el mismo, va a haber una destrucción y va a haber desolación, y se la estoy vaticinando, con basiliscos o con sátiros o con cabritos danzando sin ellos. Vale.
Hay por ahí unas 20 canciones de grupos de black metal o de death metal de esos noruegos o nórdicos que tienen el nombre de la canción o en las letras la palabra Azazel. O en los grimorios de magia negra, invocaciones a Azazel y eso. A ese supuesto ángel caído que se llama Azazel. Cabrito. Cabrito rechazado. Salvaje. Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo se llama cabrita? Salsa. Entonces ellos le llaman el rito de eso. Ya saben que tienen un cabrito. ¿Tienen nombre? Ya tienen nombre. Ya tienen nombre. Verso 1. Porque Dios se apiadará de Jacob, todavía escogerá a Israel y los hará descansar en su tierra. Después de toda esa debacle de Babilonia, Él va a hacer esto. A ellos se unirán los extranjeros, se unirá la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar. ¿A quiénes se están refiriendo? A Persa, a Ciro. Ciro el persa llevó a los judíos, incluso les dio dinero para que reconstruyeran el templo. ¿Eso me diferencia cuántos años? Entre caída, volverlo otra vez a retomar y todo eso. Estamos hablando de 300, 200 y pico de años. Uno de aquí es como si fuera- Estamos hablando del 335, del 730 y pico al 500... Al 500... 70 y algo. No, 538. Son 30 años de sufrimiento. Exactamente. Hasta el 538 antes de Cristo. Estamos en cuenta de atrás hacia adelante. Por eso los números entre más atrás, entre más cercano a Isaías es mayor el número. Entre más cercano a Cristo obviamente se va acercando al cero. En la recta numérica. Porque Dios se apiadará de Jacob, todavía escogerá a Israel y los hará descansar en su tierra. A ellos se unirán los extranjeros, se unirán a la casa de Jacob. Y esto pasó, todo esto pasó efectivamente. Tanto que ocurrió esto, que muchos autores racionalistas han intentado desmentir el libro de Isaías y decir, mire, este libro lo compuso un pseudo Isaías. ¿Cierto? Esto lo compuso alguien que estaba en el cautiverio y que era de la escuela profética, y entonces se puso a decir eso de acuerdo a lo que él iba viendo, para desnaturalizar la revelación y el carácter sobrenatural de la revelación de Isaías, ¿cierto? Porque ¿cómo Isaías iba a saber todo eso? Pues que esa es la gracia, ¿no? Pues el profeta. Pero las escuelas racionalistas lo ven así, y hay un ala muy fuerte dentro de la iglesia que se llama, pues, de una corriente de tipo jesuita, que ha intentado ver mucho las escrituras de esa manera y le ha hecho mucho daño a la iglesia por eso, porque ha quitado lo sobrenatural de la revelación de Dios hasta un punto ya que termina siendo vergonzoso. Perdón. Leo. No, ya pasó. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los tendrá en heredad, como siervos y siervas en la tierra de Dios. Cautivarán a los que habían cautivado y dominarán a sus opresores. Y sucederá que en aquel día Dios te dará el reposo de tus fatigas, de tus penas y de la dura servidumbre a que estuviste sometido. Entonarás a esta sátira contra el rey de Babilonia y dirás... Una sátira es como una burla, pero aquella de, mire, ustedes me oprimían como un desquite. Y uno dirá, bueno, ¿y Dios cómo permite eso? O esa sátira. Acá dice un proverbio, en vez de sátira. Puede ser proverbio, la palabra más exacta puede ser proverbio. Pero ese proverbio, si uno lo va a contextualizar a una figura literaria, ese proverbio es una sátira, ¿cierto? Más que una sátira, ya es como una burlita más bien, ¿no? Pero es que eso es. Sí, acá Sí, dicen eso te es. mofarás. Te mofarás, ya te burlarás. Más pesado. Eso es que si yo lo pongo proverbio, no, igual es como una burla, pero la burla de aquel que estuvo cautivo, que estuvo sometido y que ya está feliz y va a decir, vea, ustedes me hacían esto y ahora estamos así. Pero no podemos compararnos con los judíos de la época. Dios iba revelándose y revelando su naturaleza de santidad conforme el pueblo iba entendiendo. Pero llamémosle proverbio para quedar más tranquilo. O le podemos, no, elegía no, proverbio sí o sátira.
Como se acabó el opresor y pasó la vejación o vejar es molestar. Rompió Dios la vara de los impíos, el cetro de los tiranos, el que castigaba a los pueblos con furor, sin cansarse de fustigar. El que en su cólera subyugaba a las naciones bajo un yugo sin piedad. Toda la tierra está en paz, todo en reposo, exulta de alegría. Hasta los cipreses se alegraron de ti, los cedros del Líbano. Desde que yaces, no sube contra nosotros el leñador. Pero mira, igualmente fue muy elegante, ¿no? Sí, es que por eso pareciera más proverbial. Que, sí. Pero es que la sátira no necesariamente tiene que ser una burla agresiva, pues, como un bullying. ¿Cierto, Marta? Sino que esa sátira puede ser simplemente como hacerle ver la situación en lo que era antes. Mire, ustedes se creían esto y todo y ahora son como unos troncos, ya son un montón de tronquitos cortados, unos tocones ahí y ya no pueden hacer nada. Y ustedes que eran los que oprimían ya no pueden oprimir, porque ya cortaron todo y a los que cortaban los cortaron, es decir, jodiendo se jodieron, perdón. Como un indirecto. Exactamente. Pero a eso se le llama sátira. Verso 9. Hace parte del mismo. El Seol se conmueve en sus profundidades a causa tuya, para ir al encuentro de tu llegada. El centro de la tierra se está abriendo para recibir todos los cuerpos que van a llegar. La tuya dice infierno. El infierno allá abajo se conmovió a tu llegada. Ay, la palabra infierno. Ahí la palabra infierno no calaría mucho. Sí, pero entendés que el infierno es donde van los impíos y los injustos. Entonces, para ese fin, cumplió. Pero si queremos estudiar aquí a Isaías, la palabra correcta sería dejarla Sheol, o centro de la tierra. ¿Qué dice Jerusalén? Seol. ¿Qué dice la de Adri? Seol. Seguro. Segurísimo. ¿Y la tuya? Tengo fotos habladas. ¿Y la tuya qué dice? El lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Es otra manera de no meterse en aprietos. Y me parece bueno, porque es que el Seol era el lugar de los muertos. Pero el infierno, la palabra infierno ya sí va más relacionada con la teología y la doctrina. Y el Nuevo Testamento. Es un anacronismo, como decía David. El Seol se conmueve. Queda mucho ahí ¿Cómo? diciendo cosas que le van a pasar a Babilonia. Sí, por eso, sí, exactamente. Que fue profeta. Y eso era su... En 60 años, imagínate que no habrá dicho. Antes yo creo que... Antes no dijo nada. Cierto. Pues es que aquí pueden pasar años, pueden pasar 2 meses y él va advirtiendo y todas esas advertencias van quedando compendiadas acá. Entonces puede ser la misma advertencia, él decía al pueblo esto, y se van a venir los asirios, y ustedes Efraín, no hagan pactos con ellos, y entonces, eso es lo que estamos leyendo. Iluminación, eso tiene un nombre. El Seol se conmueve en sus profundidades a causa tuya, para ir al encuentro de tu llegada. Es como si las puertas del Hades mismo se estuvieran abriendo, como decir, vengan que los quiero recibir. Y por ti despiertan las sombras, todos los grandes de la tierra. Haces levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones, y todos a voces te dicen, ¿también tú te debilitaste como nosotros, y has venido a ser semejante a nosotros? Pablo, pero aquí es donde esto se empieza como a cambiar otra vez el papel y nos empiezan a hablar como de Satanás. Exactamente. Ha bajado al Seol tu gloria, al son de tus arpas. Bajo ti se extienden los gusanos, y gusanos son tu cobertura. ¿Cómo le llaman a Satanás? Uno de los nombres. Lucifer, Lucero. Más, sí, más. Sí, más sinónimos, más nombres que se utilizaban. Satanás. ¿Mm? Los moscos. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? El señor de los moscos. El de las moscas. Ah, eso no lo sabía. Si lo miras así, huele Ya saben que si muchas moscas en la casa. El señor de las moscas. Entonces, hay un pasaje, pues yo no lo iba a mirar en ese contexto, pero ya que lo dijiste, se está pudriendo. porque este pasaje lo utilizan algunos padres de la iglesia para hablar de la caída de Lucifer conforme a esto, pero esto era más bien el rey de Siria.
de Asiria. Pero Pablo, con lo que empiezan a hablar más adelante, no es como, o sea, es como si fuera... Sí, para ambas cosas, Sí. igual en ambas perspectivas, como cuando habla Isaías, perspectiva escatológica y también la caída de Babilonia, como figura, o como tipo, antitipo y futuro, Prototipo. presente. O como cuando en Apocalipsis dice la ciudad que en sentido espiritual se llama Babilonia. Sí, y Roma, Sí. por ejemplo, también, y usa y ustedes la ciudad de las 7 colinas, y en el mundo antiguo Roma era la ciudad de las 7 colinas. Entonces hay algunos que dicen, claro, esa es la iglesia católica porque es Roma. No, hombre, no se están refiriendo a la iglesia ni a la espiritualidad, no se están refiriendo a lo que representaba Roma como tal. Pero, sí, el imperio de turno. Exactamente, el imperio de turno y la manera de pensar de turno. El acomodo de pensar. Es que Dios no tenía problemas con las grandes ciudades, tenía problema era con el corazón de quienes habitaban esas ciudades y la soberbia, que es lo que nos están hablando acá. También tú te debilitaste como nosotros y has venido a ser semejante a nosotros. Ha bajado al Seol, tu gloria al son de tus arpas. Bajo ti se extienden los gusanos y gusanos son tu cobertura. Están hablando de una ciudad completamente arruinada, tapada de tierra y muertos, llena de muertos. Una tierra llena de muertos, está lleno de gusanos. Ahora vamos allí. Vemos allí. Ahí ya viene donde lo que está hablando Sebastián, que utilizan como ¿cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? Como es en primera persona y es hombre, y a los hijos de Dios, a los ángeles también en el Antiguo Testamento les llama hijos de Dios. Recordemos el pasaje de Job, cuando hay una especie de comitiva angélica y él dice que se reunieron los hijos de Dios. En el primer capítulo de Job. Creo que es el segundo. No. Sí, está ahí al principio. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? Echado por tierra el dominador de las naciones. Entonces aquí, de las naciones, el dominador de las naciones, bueno, pero si aquí todavía no ha caído, Jesús no ha sido victorioso, entonces ahí está la contradicción. Verso 13. Y tú decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto sobre las estrellas del cielo, elevaré mi trono. En atención, ¿recuerdan cuando hablábamos de los famosos sigurats? Sí. Era una obsesión de los babilonios la altura. La altura era una obsesión y esa misma obsesión la tuvieron los sumerios. Recuerden que es de los sumerios, de esa generación sumeria, antecesora a los sumerios, que está la famosa, el pasaje de Torre de Babel. De hecho, la palabra Babilonia, Babil, viene de Babil, de confusión. Babilonia adopta el término Babel, que significa confusión. Babilonia se podría decir que para los hebreos es Babil, la tierra de la confusión. Y de entre esa gente fue que sacó Dios a Abraham. Ajá. De entre los que construyeron la Torre de Babel. Sí, mucho tiempo después, porque estamos hablando en casi los sobrevivientes del diluvio, donde estaba muy reciente todo y había como una especie de comunión espiritual diferente. Esto es bien interesante. Entonces miren, pero entonces uno dice, bueno, hasta el momento puede ser el rey de Persia, ¿cierto? Puede ser el rey de Persia en este momento, puede ser un rey medo, puede ser el rey de Babilonia. Pero esta expresión como caíste del cielo, entonces ya empieza la teología a decir, bueno, pero ¿cómo así? Nos están hablando del Señor de las moscas, nos están hablando de eso. Entonces lo asocian también a la figura de Lucifer. ¿Quiénes utilizaban eso? Por ejemplo, Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, utilizaba este texto para hablar de la caída de Lucifer. ¿No será más bien cuando dice, bueno, más adelante? Sí, también. No es. Pues Y sigue. Me haré semejante al Altísimo. Sí, claro. Y no es sobre la caída, entonces no es sobre eso. Puede ser de ambas cosas, puede ir en dos sentidos. Así. Pero es que igual yo creo que desde que estudiamos Daniel estamos viendo eso, como las profecías muchas llegan a tener como un doble sentido. Ajá. Y refiriéndose directamente a los dos, Ajá. pero uno más implícitamente que al otro. Sí, pues pero Pero porque es sí como- se ve más pero se deduce entonces que como sí. que la caída de Lucifer, ¿cuándo fue? Pues en el- Lo que pasa es que hay En el quienes principio dicen, es- hay quienes dicen que en estos pasajes, yo no sé Pablo qué tan acertado sea esto, pero como que le está hablando como a cierta entidad
demoníaca que está detrás o más bien como ejerciendo cierta posesión del que es el rey de Babilonia. ¿No entendés? Y entonces está refiriendo como a él, obviamente dando como una descripción de cómo cayó del cielo, pero no diciendo pues que fue en ese momento en el que sucedieron las cosas. Pero la caída de cuándo fue. Pues eso Fue antes de la creación del ser humano. Entonces ya no tenemos referencia, no tenemos datación. No hay tiempo. Fue en el Eos. Ese es pre-Antiguo Testamento. Siempre ha existido, pues. No, él es criatura. Criatura significa que es creado, y si uno es creado es porque no siempre existió. Pero Pablo, ¿y esa teoría qué? Es una teoría. Es una teoría. Es decir, como potestad espiritual. Sí. Sobre todo porque uno ve lo de... Uno tiene sentido, no es descabellado en lo más mínimo, porque recordemos a Daniel cuando está orando y dice que el príncipe de Persia que está en los aires no permitió que la oración llegara, cuando le dice el ángel Gabriel. Entonces él se está refiriendo a una potestad, y cuando leemos Efesios capítulo 6 y el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes celestes en el aire. Entonces si uno toma esos pasajes y mira con esos pasajes esto, puede llegar a esa conclusión. Y porque esto aplica a Satanás, pero decir que este fue el principal sentido de la caída de Satanás, la soberbia podría ser, pero a menos que sea una revelación no podría decir a ciencia cierta. Me parece lógico pensar de esa manera. Me parece lógico. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento qué? Pues no sabemos por qué fue Antes no tenemos esa revelación, no sabemos. La respuesta es no sabemos. Los ángeles hace mucho. Y más bien diría uno que no hay como hablar de tiempo porque No existía. el tiempo Es diferente. condicionar al hombre. Como la señora que decía que no tenía. ¿Qué número te están llamando? Señorita, ¿qué hubo? Versículo 13. Y tú decías en tu corazón: subiré a los cielos, en lo alto sobre las estrellas del cielo, elevaré mi trono y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre... Aquilón en sus traducciones debe decir otra cosa diferente. Algo con marea o con vientos huracanados. ¿Cuál es el versículo? Ya estás en el 14. Sí. Dice el Altísimo. ¿Dónde? Subiré sobre las cumbres de las nubes y seré igual al... Altísimo. Y antes, y en el 13, y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del... Norte. Al lado de los lados del norte. A los lados del norte dicen que aquí es aquí. También, está bien. Está bien. En el extremo norte. En el extremo norte también. Sí, también, ¿Qué está es bien. Aquilón? Una amiga dice septentrión. También, lo mismo, son sinónimos. O sea, que quería como igualarse a Dios. Donde quedaban para los judíos la tierra, en Job era redonda, ¿cierto? Pero para ellos, Job ya había dicho que era la redondez de la tierra, ¿cierto? Pero para ellos era completamente plana. Entonces ellos pensaban que había un ángel en cada punto cardinal. Entonces que en el extremo norte, refiriéndose como a los confines de la tierra. Ay, no, o sea, ya habían dicho en la Biblia que la tierra era redonda y así En Job, hicieron tanta... sí, Y Job es el libro más viejo. y ya estaba. Eso es bien curioso, ¿cierto? Son curiosidades. Le hubiesen creído a También dice Dios. que la tierra era alrededor del sol, ¿no? Sí. Y también hay una cosmología en un salmo, en Proverbios también. Si hubiesen ahorrado muchas investigaciones. Subiré sobre las cumbres de las nubes y seré igual al Altísimo. Pues bien, al Seol has bajado, a las profundidades del abismo. Entonces tiene como esa doble significación, en el sentido como espiritual, ¿no? Dejemos ahí. Vamos, yo este capítulo lo voy a extender la próxima clase. Voy a ver cómo hacemos y lo quiero extender, ¿vale? Hacerlo como extensivo. Hasta luego.